Muy bien, les doy la bienvenida a esta clase donde vamos a hablar de uno de los aspectos quizás más fundamentales del trabajo en el laboratorio clínico y también de los más extensos, ¿ya? Sin embargo, muy brevemente vamos a tocar algunas generalidades y aspectos básicos de gestión de calidad en el laboratorio, específicamente de bioquímica clínica. Para esto lo primero que tenemos que entender es que el propósito de una prueba de laboratorio es la entrega de información sobre la condición fisiopatológica que pueda estar afectando a una persona, a un paciente en un determinado momento, con el fin de poder ayudar a tomar una decisión clínica, ya sea respectiva al diagnóstico, para guiar o monitorear un tratamiento, una terapia, para evaluar el riesgo de desarrollo de una enfermedad o, por ejemplo, también evaluar la progresión que tiene una enfermedad ya establecida, ¿sí? Para eso esta información necesita ser fidedigna, necesita efectivamente cumplir el requisito de una evidencia fiable para poder tomar una decisión. Es aquí donde el control de calidad como proceso entra ya a verificar justamente y a monitorear que todo el procedimiento de laboratorio cumpla con ciertas especificaciones de rendimiento que sean apropiadas para satisfacer, ¿no es cierto?, las necesidades que existen en un determinado momento con respecto a esta condición. Además de eso también el poder detectar errores en el proceso cuando estos existan y poder subsanarlos correctamente. ¿Por qué es tan importante el error en el laboratorio? ¿Sí? Por ejemplo, en un proceso industrial, un error de 1 en 1000, o sea, 0.1% puede ser aceptable e incluso puede ser un buen nivel de calidad, ¿ya? Sin embargo, cuando se está trabajando a nivel de laboratorio clínico, de análisis de laboratorio, eso no puede ser permitido, ¿ya? Ya que aquí no solamente está en juego el prestigio que pueda tener el laboratorio o qué tan satisfechos se sientan nuestros usuarios, ¿ya? Sino que incluso puede estar en juego la salud de estas personas y por qué no también la vida, ¿ya? Aquí es importante saber también que a nivel del laboratorio nosotros tenemos dos tipos de usuarios: un usuario interno, que vendría siendo el clínico, y el usuario externo, que vendría siendo el paciente o la persona que, ¿no es cierto?, tiene la necesidad clínica. ¿Por qué entonces hablamos de el clínico como el usuario interno? Justamente porque es él o ella quien solicita el examen, ¿no es cierto?, y quien va a hacer uso de esos resultados que deriven de un informe de laboratorio, ¿sí?, que deriven de un examen. Por lo tanto, tenemos esos dos tipos de clientes. Ahora, volviendo al error, es importante que ésta se reduzca siempre al mínimo, ¿ya? Para esto hay que establecer altos estándares de excelencia basados justamente en la gestión de la calidad. Pero para poder entender esto tenemos que también definir qué es la calidad, ¿ya? Calidad es un concepto que ha sido cambiante durante el tiempo. La Organización Internacional de Estándares lo ha definido de varias formas. Sin embargo, en su última definición del año 2005 lo define como el grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos, ¿ya? Define también característica como un rasgo distintivo, define requisito como una necesidad o expectativa que se establece, generalmente que es implícita u obligatoria, ¿ya? Y inherente lo define como algo que existe en contraste a lo asignado, algo que es propiamente tal. Por ejemplo, el sesgo y la imprecisión en un proceso de medición son características inherentes, no se pueden cambiar. Sin embargo, la valorización que se hace de un examen, por ejemplo, el costo que puede tener, se puede dar por una característica asignada. La calidad como concepto no es absoluta, ¿sí? Se puede adjetivizar, se le puede dar nombres como, o apellidos como pobre calidad, buena calidad, excelente calidad, ¿ya? Sin embargo, en el contexto de la medicina de laboratorio, lo ideal es poder agregar alguna forma de cuantificación de este nivel de calidad. Para eso nos apoyamos en herramientas estadísticas, ¿ya? Otras normas han ido más al grano, ¿no es cierto?, han sido más explicativas, y aquí tenemos, por ejemplo, la ISO E8402 del año 94, ¿ya? No se asusten porque esta es más vieja que esta, esto es porque han salido varias ediciones de la ISO 9000, ¿ya? La última fue del 2005, donde apareció esta definición. Sin embargo, cuando en las primeras ediciones de la ISO ya se hablaba de calidad, se hicieron diferentes como ramas que iban a diferentes áreas. Así, una de las que habla específicamente de las especificaciones del concepto de calidad es la ISO 8402, y que define la calidad como todos los rasgos y características, ya sea de un producto o servicio, que tienen la aptitud de satisfacer necesidades preestablecidas o implícitas. ¿Qué es importante de acá? ¿Ya? Que
dependiendo del contexto, no todas las necesidades van a ser las mismas y por lo tanto la calidad no puede definirse de la misma forma. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe establecer un nivel aceptable de calidad. Lo que quiere decir es que cuánto porcentaje finalmente de unidades o de servicios o de errores finalmente yo estoy permitiendo o permito que se generen en un determinado producto y servicio para aún poder determinar eso como aceptable, ¿ya? Acuérdense que el error es algo imposible de reducir de forma completa, de eliminar. No se puede, ya eso es una utopía. Sin embargo, se debe intentar reducir al mínimo, ¿ya? Y una de las formas de poder reducirlo al mínimo es teniendo una adecuada gestión de la calidad en el laboratorio clínico. Vamos a ver brevemente un ejemplo asociado a las necesidades que tiene el laboratorio. Fíjense que tenemos supongan que tenemos un análisis, ¿no es cierto? Una prueba para medir glucosa en sangre, para glicemia, que cumple con ciertas especificaciones analíticas y biológicas que son adecuadas para su propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que esta técnica es capaz de medir glucosa, ¿no es cierto? De manera sencilla, fácil de aplicar en el laboratorio y que además se correlaciona con una cierta condición clínica respecto al metabolismo de glucosa, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Que si bien se cumplen para esa prueba los objetivos analíticos y biológicos, pueden no ser adecuadas dependiendo de las necesidades de propósito o de temporalidad que éstas tengan. Supongan que tenemos aquí una persona con hipoglicemia, ¿ya? La necesidad de urgencia que tiene esa prueba va a ser muy diferente a la que tiene una persona asintomática que se está sometiendo, por ejemplo, a pruebas de detección de diabetes, ¿ya? Por lo tanto, como estos tiempos o esa urgencia que tienen estas pruebas son diferentes, puede que un método no siempre cumpla con ese requerimiento, con ese requisito especificado para ese propósito, ¿ya? Además hay que pensar de que las necesidades que tiene el medio, ¿no es cierto?, son cambiantes y el laboratorio tiene que estar a la par con ese cambio, ¿ya? Por eso se requiere el monitoreo que sea continuo y constante, perdón, ir viendo cómo se ajusta el desempeño del laboratorio para asegurar de que éste se mantenga en sincronía con las necesidades que tiene la población, que tienen los pacientes, los usuarios o los clientes, ¿ya? Aquí no se asusten de hablar de clientes porque mucho de esto viene de la terminología industrial y económica, ¿ya? Así que también lo van a encontrar en algunas partes, pero me estoy refiriendo a los usuarios en general. Una breve historia de la calidad del laboratorio clínico. Esto comenzó, ¿no es cierto?, el concepto a introducirse a partir de los estudios de Shewhart, de Walter Shewhart, que en 1924 comenzó a generar gráficos de control. Él trabajaba para una compañía eléctrica en Estados Unidos en el departamento de inspección de ingeniería. Entonces, lo que introdujo este caballero fue un sistema de gráficos donde se podían ir colocando diferentes observaciones, ya observaciones numéricas respecto a ciertos parámetros de cableado eléctrico. Con esto él escribió este libro que se llamó Control de calidad para productos manufacturados en economía, así que con el tiempo se pudo aplicar a otros aspectos del laboratorio clínico, ¿ya? En el año 1950 los gráficos de Shewhart fueron tomados por Levy y Jennings, ¿no es cierto?, para ser aplicados al laboratorio clínico. ¿Qué establecieron ellos? A partir de la medición de una sustancia, un material de laboratorio, un suero o un conjunto de suero, lograron establecer, ¿no es cierto?, en una primera medición varias mediciones conjuntas, similar a lo que hacemos con una precisión, ¿no es cierto?, para poder determinar una media de esos valores y ciertos niveles de dispersión, ¿ya? En estos momentos ellos no establecían muy bien todavía qué niveles de dispersión, ¿sí? Y de ese mismo material se toman alícuotas que se conservan, se congelan, por ejemplo, y se van midiendo a través del tiempo en una medición continua, generando, ¿no es cierto?, este gráfico donde se va viendo qué tan dispersos con respecto a esta media están esos resultados, aplicando obviamente a cada uno de esas alícuotas la misma metodología utilizada para establecer esos límites. En 1952, Henry y Segalov introdujeron los diferentes niveles de control. Ya si bien Levy y Jennings habían establecido estos gráficos,
a Henry y Segalov le debemos el uso de los límites más menos 2S y más menos 3S. ¿Qué quiere decir esto? Que ya ese grado de dispersión que teníamos aquí no iba a ser simplemente algo, digamos, estimado, sino que iba a corresponder a un primer nivel de más menos 2 desviaciones estándar por sobre y por debajo la media respectivamente, y un nivel ya más extremo donde era con más 3 desviaciones estándar y menos 3 desviaciones estándar con respecto al valor medio, ¿sí? En 1958 se introduce el concepto de muestra control, ya la preparación de muestras o de elementos que contenían una matriz idéntica a las muestras que se están utilizando en el trabajo, pero con el propósito específico de trabajarlas bajo el concepto de control de calidad. Se lo debemos a Freyer y Rauch. Ya en 1981, James Westgard establece sus hoy día famosas multireglas de control de calidad, ¿sí? Que vamos a ver también más en detalle más adelante. Algunos otros hitos importantes fueron, por ejemplo, el inicio del concepto del control de calidad interno, introducido por el Colegio Americano de Patólogos de Estados Unidos en el año 1947, que todavía hasta el día de hoy se sigue utilizando y que está disponible para su uso en casi todo el mundo. En el año 1974, por Heaven, se introduce la regla más menos 2S. ¿Qué quería decir esa regla? Que cuando una muestra o un control en un día específico supera las 2S hacia arriba o hacia abajo con respecto a la media, se tenían que tomar ciertas acciones, ya vamos a ver también cuáles, y también el delta check. Ese mismo año el delta check se corresponde al proceso de validación de resultados, ya, o sea, de la observación de si un resultado obtenido de un examen de laboratorio se ajusta a las características clínicas que tiene la persona de la cual provino esa muestra. Además, ya a partir del año 2001, ¿sí?, el mismo James Westgard impulsa este sistema Six Sigma para el laboratorio clínico. No lo crea él, porque este es un sistema que viene de compañías de tecnología como Motorola y Toyota, ya, pero sin embargo él impulsa lo que es la introducción o la aplicación de este sistema Six Sigma, que ya es un sistema muchísimo más avanzado de control de calidad y de más que de control de gestión de la calidad para el laboratorio clínico. Hoy día incluso se habla de sistemas de gestión total de la calidad, de aseguramiento de la calidad o de calidad como una filosofía de trabajo, ya que es algo más allá de simplemente hacer acciones específicas, sino que tener como un dogma, ¿no es cierto?, para cualquier elemento de trabajo en el laboratorio clínico, la calidad. Ahora, la norma ISO 15189 se llama, de hecho, requisitos de calidad y competencia para laboratorios clínicos, y podríamos decir que es como la aplicación de la ISO 9000, pero ya para el aspecto netamente de los exámenes de laboratorio. La gracia es que esta fue redactada por personal con entrenamiento en medicina de laboratorio en la época, ya, o sea, fue hecha por tecnólogos médicos, por médicos de laboratorio, etcétera, ¿sí? Y tomó, ¿no es cierto?, los requisitos de competencia de las normas ISO de una manera que se abordaran las necesidades propias de los laboratorios clínicos de todo el mundo. ¿Qué contiene principalmente esta norma ISO 15189? Todos los requisitos que deberían cumplir los laboratorios clínicos que analizan muestras de origen humano, ¿ya? Y que para cumplir tienen que demostrar que disponen de un sistema de gestión de calidad, son técnicamente competentes y son capaces de producir resultados técnicamente válidos. O sea, estamos hablando de que se monitorean en sí mismos, tienen técnicas útiles y además esas técnicas, en base a estos dos puntos, producen resultados útiles. Y aquí hay otro aspecto, ¿no es cierto?, que las técnicas no se hacen solas, se hacen por personal, por maquinaria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos tres niveles que en el fondo incluyen lo mismo. Además de esto, adapta los principios industriales para la aplicación de estos en los laboratorios clínicos y define seis puntos esenciales, que es definir las competencias de un director de laboratorio enfocados en el resultado del paciente y haciendo hincapié en la calidad, pero además también en el servicio de un laboratorio. O sea, no solamente en qué tan bueno es el examen, sino, por ejemplo, en cuánto tiempo se produce, qué tan rápido, cuál es el costo-beneficio, ¿no es cierto? Acuérdense que lo importante no es siempre entregar, o sea, siempre va a ser entregar el mejor resultado, pero no siempre tengo los medios ilimitados para hacerlo. Por lo tanto, ahí la rentabilidad o el costo-beneficio es importante. Además de
utilizar lenguaje que es propio de la disciplina, además destacando características asociadas a problemas previos y posterior a la investigación. O sea, aquí se introducía ya lo que es la parte analítica y no solamente el análisis, sino que lo preanalítico y lo postanalítico, además de abordar las necesidades éticas, justamente asociadas a la información que se puede generar en un laboratorio clínico. La aplicación de esto en nuestro país está en base a la norma chilena 2000 ISO 8402, ¿no es cierto? Que es la aplicación de la norma ISO 8402, que establece un control de calidad como las técnicas y actividades operacionales que se usan para cumplir con los requisitos de la calidad. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces se habla de los conceptos de gestión de la calidad, control de la calidad, aseguramiento de la calidad como si fueran lo mismo, ¿ya? Sin embargo, control de la calidad es podríamos decir, una agrupación de técnicas, una agrupación de actividades que se hacen para poder contribuir a la gestión de la calidad, pero no es lo único, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver también en detalle después lo asociado a control de la calidad. Por ejemplo, ¿ya? O siguiendo con esto, no solamente se deben establecer políticas de control de calidad, sino que se debe también asegurar, porque yo puedo ir controlando la calidad, ¿sí? Pero nunca estarla cumpliendo, ¿ya? Pero cuando yo ya estoy hablando de aseguramiento de la calidad, que corresponde a todas las actividades planificadas y sistematizadas dentro de un sistema de calidad, ¿ya? Eso ya es algo mucho más global, ¿sí? Porque aquí yo estoy dando un cierto nivel de garantía y también vamos a ver el concepto de garantía de calidad, o sea que yo puedo entregar un producto de la calidad de los estándares que yo estoy diciendo que puedo entregar. Algunas definiciones. Calidad, ¿no es cierto? El grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. La gestión tiene que ver con actividades coordinadas para poder organizar el trabajo respecto a la calidad. Una política de calidad tiene que ver con las intenciones generales y la orientación de algo, una organización, un laboratorio, ¿ya? Relacionado con la calidad y expresarlo formalmente por la alta dirección. O sea, tener un principio fundamental de calidad que venga desde del liderazgo de un laboratorio en este caso, hasta todo el personal que en él trabaja. Un objetivo de calidad, algo ambicionado, pretendido, que está relacionado con la calidad, o sea, lo que nosotros queremos llegar, ¿no es cierto? El producto o el servicio que queremos entregar y cómo lo queremos entregar. Y el planeamiento de la calidad tiene que ver con la parte de la gestión que está enfocada justamente en establecer los objetivos de la calidad. O sea, ahora no solamente decir queremos hacer esto, pero para poder llegar a esto lo vamos a hacer de esta forma, ya a través de actividades que son planificadas. Así también, definiendo y desmenuzando un poco el concepto de control de calidad, es una parte de la gestión de la calidad que está enfocada en alcanzar requerimientos de calidad, ¿ya? En específico, en lo que es exámenes de laboratorio es monitorear el método de prueba y sus resultados para asegurar que éste se esté desempeñando de una manera apropiada, ¿ya? ¿Para qué? Para que todos los requerimientos de calidad de ese método, de esa técnica, sean alcanzados en su conjunto. Además, estos conjuntos de mecanismos, procesos y procedimientos para monitorear el sistema de medición y asegurar que los resultados sean confiables, o sea que podamos entregar un producto que en el fondo sea una evidencia fehaciente, ¿ya? Y que actúe dentro del marco también de la medicina de laboratorio basada en evidencia. Por otra parte, una garantía de la calidad es también una parte de la gestión de la calidad, pero ahora enfocada en generar confianza de que los requerimientos de calidad son cumplidos. En la práctica esto va a abarcar todos los procedimientos, todas las actividades, todos los métodos dirigidos a que la calidad esté garantizada, ¿sí? Y que esa calidad, además de alcanzarse, sea mantenida en el tiempo. Y esto incluye todo, ¿ya? Desde el monitoreo de las materias primas, o sea, estamos hablando de reactivos, materiales, fungibles que se están utilizando, todos los suministros, los instrumentos, los procedimientos que se están utilizando, no solamente en la parte analítica, sino que también preanalítica y postanalítica, así como una adecuada política de registros, ya de todos los elementos, hasta, ¿no es cierto?, también incluido el control de la calidad,
¿ya? Mejora de la calidad es la parte de la gestión de la calidad enfocada en aumentar la capacidad para alcanzar los requerimientos de calidad o incluso mejorar esos requerimientos, ¿sí? Y un sistema de gestión de la calidad va a ser un sistema de gestión para dirigir y controlar una organización respecto a la calidad, incluyendo una estructura organizativa, recursos, procesos y procedimientos para la implementación de la gestión de la calidad y que puede tener varias categorías. Por ejemplo, todo un sistema de documentación y de registro, una organización o un organigrama, ¿no es cierto? El personal, el equipamiento asociado a las adquisiciones, elementos de mejora continua, enfoque en el cliente, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, hablando de la gestión de calidad en general, esta se va a asegurar intentando definir 4 puntos esenciales, ¿sí? Lo primero es definir el nivel de calidad con el que se va a trabajar, o sea, definir la calidad requerida. Además de eso, implementar procesos de validación de métodos que sean sistemáticos y que se mantengan en el tiempo. Ya esto no quiere decir que yo debo validar una vez y olvidarme. Acuérdense de que las condiciones pueden ir cambiando y por lo tanto debo también yo implementar este proceso sistemático. Seleccionar los procesos apropiados de control de calidad estadístico. Esto quiere decir qué metodología, qué conjunto de pruebas estadísticas o qué filosofía de trabajo voy a utilizar finalmente para poder establecer requisitos de calidad. Y finalmente, monitorear el desempeño de los procesos en forma cuantitativa y objetiva. Aquí está un poco lo que hablábamos. Tenemos que ponerle un apellido numérico a ese nivel de alta calidad o buena calidad, ¿no? Ahora tenemos que, a través de herramientas estadísticas, poder establecer valorización, ¿ya?, del desempeño de los procesos. El modelo fundamental para un sistema de gestión de calidad es el que se denomina ciclo de Deming o espiral de la mejora continua de la calidad, PDCA por sus siglas. Esto se lo debemos a William Edwards Deming, que él estableció este ciclo. Fue una persona que, de hecho, él es norteamericano, estadounidense, pero trabajó principalmente en Japón, ya en varios elementos tecnológicos asociados a mejorar la calidad de las industrias japonesas en la época de 1960, 70 y 80. ¿Qué se refiere este modelo o esta espiral de mejora continua? Se basa en 4 aspectos, ya que están definidos como plan, de planear, ¿no es cierto? Y de ahí la P, do, de hacer, check, de chequear, y act, de actuar, ¿sí? Y que en el fondo el punto del plan tiene que ver con definir una meta y un método para asegurar la calidad y mantener la mejora continua de la calidad. El do con hacer acciones de educación, de entrenamiento, además de esto ejecutar los métodos y recopilar los datos. En la etapa check, ¿no es cierto? Chequear las metas, chequear los recursos, chequear cómo están los resultados respecto a lo que se estableció, ¿no es cierto?, en el paso de planeamiento. Y en la última fase de actuar correctivamente respecto a los resultados que se obtuvieron o preventivamente también en base a estos resultados para seguir mejorando, ¿no es cierto?, el proceso. Ahora, haciendo una ramificación de esto, hay varios elementos asociados a cada una de estas etapas que los voy a dejar acá, no los voy a leer completos porque es una lata, ya, pero van a quedar aquí para que ustedes los vean y van a quedar también en el PDF, ¿sí? Todo sistema de calidad propuesto para un laboratorio clínico se podría dividir con 4 niveles de acuerdo a lo propuesto por Lever, ¿sí? Los 2 primeros niveles serían los comunes a todos los tipos de laboratorio y que tienen que ver con el sistema de gerenciamiento de la calidad basado en ISO 9000 y las competencias técnicas y analíticas basadas en la ISO 25, ¿ya? Además de eso, existen elementos comunes a todos los profesionales, y aquí es donde les hablaba yo de la ISO 15189, que tiene que ver también con cómo se establecen los requisitos para la calidad y la competencia de los laboratorios clínicos, además de otros requerimientos nacionales que pueden estar involucrados, ¿no es cierto?, y que tienen que ver en este caso con las normas chilenas. Ahora, para muchos científicos de laboratorio o para muchos laboratoristas, o como quieren llamarle, para nosotros tecnólogos médicos, ¿no es cierto?, es difícil establecer cómo encajan todas las funciones, todos los componentes, todos los programas, ¿no es cierto?, en un sistema de control o de gestión de la calidad,
¿ya? Sin embargo, tenemos que enfocarnos en 4 aspectos básicos que pueden estar permeando a cualquier sistema de gestión de la calidad y que tienen que ver con establecer primero un control de la calidad, la evaluación de este para poder enfocar a la mejora de esto. Y obviamente eso todo basado en un planeamiento previo. ¿Y por qué esto también es cíclico? Porque una vez que nosotros estamos estableciendo un nivel de calidad y evaluándola, podemos incluso hacer acciones que nos lleven a replantearnos ese planteamiento inicial, o sea, poder definir mayores estándares de calidad, por ejemplo. Estos van a estar asociados a diferentes rutinas o a diferentes formas de trabajo, que aquí yo les muestro algunas. O sea, hay formas de evaluar esto con gráficos de análisis de riesgo, con indicadores de calidad, con lo que hoy día se conoce como el Lean Management o las filosofías esbeltas, que se le llama. ¿Qué quiere decir algo esbelto? Que es algo que carece de elementos innecesarios, o sea, sistemas que tienden a simplificar la gestión de la calidad para poder alcanzar justamente un mejor estándar. Además de otros modelos como el 6 Sigma, ¿no es cierto?, que hoy en día también se utilizan en algunos laboratorios clínicos a fin de poder ejercer o ofrecer, mejor dicho, resultados lo más fiables posible en base a sistemas de calidad. En términos de la gestión, ¿no es cierto?, un proceso estándar es importante. ¿Ya? ¿Por qué un proceso estándar? ¿Qué quiere decir esto? La estandarización tiene que ver con la formalización y la uniformidad de realizar acciones. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder tener una cierta consistencia con respecto a lo que yo estoy haciendo y poder compararlo. ¿Ya? Yo no puedo comparar dos cosas que se hicieron de manera diferente. No en el laboratorio clínico, a eso me refiero, sino que tengo que establecer una misma forma de poder trabajar esto. Así se habla, por ejemplo, de un proceso estándar de ensayo, ¿no es cierto?, que tiene un protocolo establecido y que yo no debo variar a menos que tenga, ¿no es cierto?, la licencia para poder hacerlo o la necesidad de hacerlo específicamente, ¿ya? Y además un proceso estándar, por ejemplo, para la validación de un método. Además de esto, tenemos que tener en cuenta las especificaciones de la calidad, o sea, cuál va a ser el nivel aceptable de la calidad. Por ejemplo, aquí tenemos elementos como la calidad analítica, cuánto va a ser el grado, ¿no es cierto?, de parámetros asociados a calidad analítica que voy a permitir tener en mis pruebas o en mis diferentes elementos del laboratorio, cuáles van a ser los tiempos de entrega, cuál va a ser el máximo de tiempo que yo me voy a permitir demorarme, por ejemplo, en un resultado de urgencia. Todos son elementos también importantes en la gestión de la calidad del laboratorio. Ahora, ya habíamos hablado un poquito de esto, ¿no es cierto? El control de calidad solamente es la punta del iceberg respecto a esto. Para poder ir un poco más allá, ¿no es cierto?, no solamente tenemos que establecer políticas de controlar la calidad, sino que accionar elementos para asegurar la calidad a fin de poder ofrecer una gestión total de la calidad, lo que hoy día se conoce como el Total Quality Management o TQM, ¿sí?, de la sigla inglesa, que lo pueden encontrar también en la literatura. ¿Sí? Esto finalmente va a establecer todos los 3 niveles o los 3 grados de evolución de la gestión de calidad, partiendo de lo más simple y más sencillo, que es el control de calidad, hasta una gestión completa de cada uno de los procesos y elementos asociados al trabajo en el laboratorio. En el primero, ¿no es cierto?, que es el control de calidad, y el cual vamos a detallar también en la próxima parte de la clase, corresponden a todas las técnicas y actividades de carácter operativo que se usan para verificar requisitos que son relativos a la calidad del servicio que entrega el laboratorio o del producto, si quieren verlo como el resultado del laboratorio, ¿ya? Y está accionada para poder alcanzar los requerimientos de la calidad. Eso de acuerdo a las definiciones de la ISO y de la CLSI. Desde este punto de vista podemos tener un control de calidad interno y un control de calidad externo. Ya la forma operativa, muy en resumen, la vamos a ver también en detalle más adelante, tiene que ver con que este control interno, ¿no es cierto?, trabaja justamente de una forma con registros propios, mientras que el control externo, que también se le puede llamar prueba de aptitud, trabaja con materiales y registros que son de fuera del laboratorio. Ambos trabajan con muestras control. ¿Qué es una muestra control? Para estos efectos van a ser muestras sustitutas que tienen la intención de ser similares a las muestras clínicas de los pacientes. O sea, tienen que conservar una matriz similar, de similares características, a fin de que el comportamiento de los métodos que se están aplicando, tanto a las muestras de paciente como a las muestras de control, no se vean afectados, por ejemplo, por efecto de la propia matriz.
La diferencia en este caso, como les decía, es que es una organización externa quien entrega estas soluciones o estas muestras de control en el caso del control de calidad externo, mientras que en el control de calidad interno son gestionadas por el propio laboratorio. Pueden ser a partir de elementos que yo compro, ¿no es cierto?, que se adquieren a algún proveedor, pero sin que nadie me esté vigilando, sin ningún organismo externo me esté vigilando, o pueden ser también pools de muestra, por ejemplo, de pacientes que se pueden trabajar para establecer un adecuado control. Además de esto, requiere la medición a intervalos, ¿no es cierto?, que puede ser diario, puede ser cada 2 o más días, pero lo ideal es que se haga de forma diaria. Eso quiere decir que ese material de control va a ser medido de forma periódica, ¿sí? Con esto se van a poder además analizar las muestras de los pacientes en su conjunto. ¿Qué quiere decir? Que estas muestras, incluso algunos autores hablan de que lo ideal es dejarlas como incógnitas, o sea, entremezclarlas entre las muestras de los pacientes a fin de que exista el menor sesgo analítico posible, ¿ya? O sea que el sesgo analítico, refiriéndome más que nada al sesgo por parte del operador, ¿sí? Sino que estas muestras tienen que ser, a fin de cuentas, estas muestras de control, ser analizadas ojalá de la misma forma que son analizadas cualquier muestra de paciente. Esto va a generar obviamente resultados. En el caso del control interno, los resultados son evaluados, ¿no es cierto?, de acuerdo a los propios criterios del laboratorio, pero en el caso del control externo, estos resultados se reportan a esta organización externa, que puede dar un grado de concordancia con respecto a esos datos, y además de eso también puede hacer comparaciones entre varios laboratorios. Además de esto, ¿qué permite esto? Estos controles de calidad permiten verificar procedimientos de medición y que estos estén funcionando de manera correcta, y además que los resultados de los pacientes sean suficientemente confiables. ¿Para qué? Para poder entregar un resultado que justamente sirva a su propósito. El segundo nivel es el aseguramiento de la calidad y tiene que ver con todas las actividades planificadas y sistematizadas que se necesitan para garantizar un nivel continuo de la calidad, de acuerdo con los requisitos que se establecieron, ¿no es cierto? Sus objetivos principales son la satisfacción del usuario, evitar productos con errores y además ser costo efectivos, o sea, reducir costes y ser competitivo. Y ser competitivo también, yo sé que suena súper comercial, pero ser competitivos para el laboratorio clínico requiere ser adecuado a su propósito, o sea, cumplir con ciertos niveles de competencia respecto a las necesidades que la organización o los usuarios tienen de ese laboratorio clínico. Y ya en el nivel, digamos, más amplio, tenemos la gestión de la calidad total, ¿no es cierto?, que es una estrategia global de toda la organización y que se fundamenta principalmente en la satisfacción de los clientes o de los usuarios, ya sean internos o externos, en los procesos de mejora continua, en la identificación y gestión de procesos claves, así como en la toma de decisiones basadas en hechos objetivos. ¿Y de dónde salen estos hechos objetivos? Principalmente de los registros de cualquier actividad intencionada, o sea que en ese punto también del aseguramiento de la calidad y del control de calidad debe existir obviamente un adecuado registro que sirva como una base para la toma de decisiones. En esta figura podemos ver un modelo de un sistema de gestión total de la calidad, ¿no es cierto?, de un laboratorio clínico. En este caso, toda esta parte superior se basa en los requerimientos técnicos, tanto de las fases preanalítica, analítica y postanalítica de los exámenes de laboratorio. La parte inferior se enfoca en los requerimientos de gestión, ¿sí? Y si ustedes hacen una observación, esto es como un diagrama organizativo, pero al revés, ¿no es cierto? En vez de estar la dirigencia aquí arriba y el personal, digamos, de fuerza abajo, esto está invertido. Tenemos el proceso arriba y los elementos directivos abajo. Y eso no es casual. Es justamente porque los sistemas de gestión de la calidad total se basan en 3 pilares. Y el primero es que la calidad depende del proceso, ¿ya? Por lo tanto, por eso está aquí en primer lugar. El segundo es que la gestión es responsable del diseño y la implementación de estos procesos. O sea, la gestión tiene que establecer elementos de implementación para cada uno de los procesos que estén en estas fases, y que además los problemas de la calidad se deben a los procesos imperfectos y no a las fallas de los analistas,
¿Ya? O sea, aquí está hablando de que en el fondo, si hay un error, no fue porque una persona lo hizo mal, ya sea intencionada o no intencionadamente, sino porque una serie de procedimientos permitió justamente que esa persona cometiera ese error. Ya entonces le quita un poco la responsabilidad a los elementos individuales, haciendo de esto una cuestión mucho más global. En este modelo, los requerimientos de gestión son vistos como la estructura y la organización que sostiene a los procesos de producción. Ahora, debido a que los problemas de calidad son atribuidos a los procesos y no a las personas, es en este caso la gestión, la parte de la gestión, ¿no es cierto?, de la dirección del laboratorio quien es responsable de resolver cualquiera de los problemas de calidad. Y esto generalmente requiere que se ejerza una cierta cuota de liderazgo y de compromiso con la calidad y que se realicen acciones apropiadas para el planeamiento, el monitoreo y la implementación y mejora de todos estos procesos que están en estas fases. Bien, con esto terminamos esta parte. Ya en la próxima clase veremos algunos aspectos sobre herramientas asociadas a la gestión de calidad, específicamente al control de calidad interno y externo. Así que nos vemos ahí.